Bienvenidos a Relatos de Medianoche, donde cada historia se escucha mejor con las luces apagadas. Si te gusta el terror, no olvides dejar tu like, tu comentario y suscribirte para más relatos que te helarán la sangre. Prepárate, porque el video está a punto de comenzar. ¿Alguna vez han sentido que hay cosas en este mundo que no deberían existir, pero existen? Cosas que uno ve y prefiere olvidar porque si las recuerda, ya no puede dormir tranquilo. Pues yo vi una de esas cosas, y desde entonces mi vida nunca volvió a ser la misma. Me llamo Toño. Soy de un pueblito en la sierra, de esos que ni siquiera aparecen en los mapas. Un lugar donde todos nos conocemos, donde las casas están hechas de adobe y las calles todavía son de tierra. La gente de por aquí es buena, trabajadora, de esas personas que te saludan con una sonrisa y te invitan un café si pasas por su puerta. Pero hace unos años pasó algo que cambió todo, algo que todavía me hace temblar cuando lo recuerdo. Todo empezó una noche de octubre. Yo estaba ayudando a Don Chuy, el sacristán de la iglesia del pueblo, a cerrar las puertas después de la misa de las 7. Era una noche fría, de esas en las que el viento baja de la montaña y se cuela por todas partes. Estábamos a punto de irnos cuando Don Chuy se detuvo en seco. Me agarró del brazo con fuerza, tanto que me dolió. «Mira», me dijo señalando hacia el techo de la iglesia. Allá arriba, posada en la cruz más alta, había una lechuza. Pero no era una lechuza normal. Era enorme, del tamaño de un niño pequeño, con ojos que brillaban como brasas en la oscuridad. Nos quedamos viendo hacia arriba, sin poder movernos, sin poder hablar. El animal nos miraba fijamente, sin pestañear, como si nos estuviera estudiando. De repente la lechuza abrió las alas. Eran inmensas, tan grandes que cubrieron casi toda la fachada de la iglesia. Y entonces, voló. Pasó justo encima de nuestras cabezas, tan cerca que sentí el aire que movían sus alas. Pero lo peor no fue eso. Lo peor fue lo que cayó al suelo cuando pasó volando. Don Chuy encendió su linterna y alumbró el piso. Allí, sobre las piedras del atrio, había varios huesitos blancos, pequeños, delgados, algunos todavía con pedacitos de algo pegado. Yo no quería creerlo, pero Don Chuy lo dijo en voz baja, casi temblando. «Son huesos de persona, Toño. Huesos de manos. Huesos humanos». Recogimos los huesitos con un trapo y los guardamos en una bolsa. Don Chuy me hizo jurar que no le diría a nadie, que la gente se asustaría sin razón. Pero yo no pude dormir esa noche. Me quedé despierto, mirando el techo de mi cuarto, pensando en esa lechuza gigante y en esos huesos que había soltado como si nada. A la mañana siguiente, pensé que todo había sido una pesadilla. Pero cuando fui al centro del pueblo a comprar pan, me encontré con doña Lupe, la vecina de enfrente de mi casa. Estaba pálida, con los ojos rojos de tanto llorar. Su hijo, un muchacho sano de 20 años, había amanecido enfermo. Muy enfermo. Tenía fiebre altísima y vomitaba una cosa negra, espesa, que olía a podrido. El doctor del pueblo no sabía qué era. Le dio medicinas, pero nada funcionaba. En los días siguientes, más gente empezó a enfermarse. Siempre era lo mismo. Fiebre que no bajaba con nada, vómitos negros, y algo más que me puso los pelos de punta. Todos los enfermos decían que soñaban lo mismo. Soñaban que estaban encerrados en ataúdes, bajo tierra, y que alguien rezaba encima de ellos. Pero los rezos estaban al revés. Las palabras sonaban raras, como si alguien estuviera hablando en otro idioma, o como si el rosario se estuviera rezando de atrás para adelante. El pueblo entró en pánico. La gente dejó de salir de noche. Las madres no dejaban jugar a los niños en la calle. Y todas las noches, sin falta, esa lechuza enorme aparecía. A veces se posaba en la iglesia, otras veces en los árboles cerca del panteón, pero siempre estaba ahí, vigilando, esperando. Fue entonces cuando empezamos a hablar de doña Marcela. Doña Marcela era la curandera del pueblo, una señora ya grande de unos 70 años, que vivía sola en una casa al final del camino que sube al cerro. Siempre vestía de negro, con un rebozo que le cubría la cabeza, y caminaba encorvada, apoyándose en un bastón de madera oscura.
La gente la buscaba cuando se enfermaba, cuando tenía mal de ojo, cuando necesitaba una limpia o un remedio para algún dolor. Ella preparaba tés, hacía limpias con hierbas y huevo, y rezaba sobre las personas que llegaban a pedirle ayuda. Yo nunca había desconfiado de ella. Mi propia abuela me llevó una vez cuando era niño porque tenía pesadillas muy feas. Doña Marcela me hizo una limpia, me dio un té amargo, y las pesadillas se fueron. Por eso, cuando la gente empezó a murmurar que tal vez ella tenía algo que ver con las enfermedades, yo no quise creerlo, pero las cosas se pusieron peores. Ya iban como 10 personas enfermas, y 2 de ellas estaban tan graves que tuvieron que llevarlas al hospital de la ciudad. Los doctores de allá tampoco supieron qué tenían. Les hicieron estudios, análisis de sangre, de todo, pero no encontraron nada. Era como si algo invisible los estuviera consumiendo por dentro. Una tarde, don Rubén, un señor que tiene un rancho cerca del panteón, vino al centro del pueblo muy alterado. Contó que había visto a doña Marcela saliendo del camposanto muy temprano, como a las 5 de la mañana. Llevaba una bolsa de tela y caminaba rápido, mirando para todos lados como si no quisiera que nadie la viera. Él se escondió detrás de unos nopales y la vio alejarse rumbo a su casa. Eso me dio muy mala espina. ¿Qué hacía doña Marcela en el panteón a esas horas? Decidí investigar por mi cuenta. Esa misma noche, esperé a que se hiciera oscuro y me fui caminando hacia su casa. Llevaba una linterna pequeña y el corazón me latía tan fuerte que sentía que todo el pueblo podía escucharlo. La casa de doña Marcela estaba apartada, rodeada de árboles viejos y plantas secas. Había una luz tenue adentro, como de velas. Me acerqué despacio, pisando con cuidado para no hacer ruido. Me asomé por una ventana que tenía las cortinas a medio cerrar. Lo que vi me dejó helado. Doña Marcela estaba sentada en el piso, rodeada de velas negras. Frente a ella había un montón de huesos. Huesos pequeños, blancos, algunos completos y otros rotos. Los estaba moliendo en un molcajete de piedra, mezclándolos con sal y algo que parecía aguardiente. Y mientras molía, rezaba. Pero no rezaba normal. Rezaba el rosario al revés. Las palabras salían de su boca como un susurro ronco. Y cada vez que terminaba una oración, agarraba un huesito del montón y lo pasaba entre sus dedos, como si fuera una cuenta de rosario. Me quedé paralizado, sin poder mover ni un músculo. En ese momento entendí todo. Los huesos que había soltado la lechuza eran los mismos que ella estaba usando. Los vómitos negros, las fiebres, los sueños con ataúdes. Todo era culpa de ella. Doña Marcela no era una curandera, era una bruja. No sé cuánto tiempo me quedé ahí parado viendo esa escena horrible, pero de repente, doña Marcela dejó de rezar, levantó la cabeza lentamente y giró el cuello hacia la ventana. Nuestras miradas se encontraron. Sus ojos ya no eran los de una viejita inofensiva. Eran amarillos, brillantes como los de la lechuza. Salí corriendo de ahí como alma que lleva el diablo. Corrí por el camino oscuro, tropezándome con piedras, rasguñándome con las ramas, pero sin detenerme. Detrás de mí escuché un graznido terrible, y cuando volteé, vi la sombra de la lechuza gigante volando entre los árboles, siguiéndome. Llegué al pueblo casi sin aliento, y fui directo a buscar a don Chuy y a otros hombres de confianza. Les conté todo lo que había visto. Al principio no me creían. Pensaban que estaba exagerando o que había visto mal. Pero don Chuy recordó los huesos que habíamos encontrado esa primera noche, y su cara se puso muy seria. «Tenemos que ir todos juntos», dijo. Esta misma noche, juntamos como a 15 hombres del pueblo, algunos con machetes, otros con palos y linternas. Todos teníamos miedo, pero teníamos que hacer algo. La gente se estaba poniendo muy grave, y si no parábamos a doña Marcela, iba a haber más enfermos, o algo peor. Caminamos en silencio hacia su casa. Cuando llegamos todo estaba oscuro. Tocamos la puerta pero nadie contestó. Uno de los hombres la empujó y la puerta se abrió de golpe. Estaba sin seguro. Entramos con las linternas alumbrando hacia todos lados. La casa estaba vacía. Pero en el piso, justo en el centro de la sala, estaba el círculo de velas negras, ya apagadas. Y en medio,
el molcajete con los huesos molidos y la mezcla oscura que doña Marcela había preparado. El olor era insoportable, a tierra mojada, a podredumbre, a muerte. Don Chuy se agachó y agarró uno de los huesos que quedaban enteros. Lo miró de cerca y luego lo soltó como si le hubiera quemado la mano. Son falanges, dijo con voz temblorosa. Huesos de dedos, de personas. Salimos de esa casa corriendo, asustados, sin saber qué hacer. Pero entonces alguien gritó. Señalaba hacia el cerro, hacia arriba. Allá, junto a una cruz vieja que llevaba años abandonada, había una figura. Era doña Marcela. Estaba parada frente a la cruz, pero la cruz estaba chueca, torcida, como si alguien la hubiera volteado a propósito. Subimos el cerro entre todos con las linternas alumbrando el camino. Cuando llegamos cerca, ella no se movió. Solo nos miraba con esos ojos amarillos que brillaban en la oscuridad. Uno de los hombres le gritó que explicara qué estaba haciendo, por qué había enfermado a tanta gente. Pero ella no contestó, solo sonrió. Una sonrisa fría que me puso la piel de gallina. Entonces habló. Su voz sonaba distinta, más grave, como si fueran varias voces hablando al mismo tiempo. Este pueblo no debería existir, dijo. Ustedes construyeron sus casas sobre tierra que no les pertenece. Esta tierra es de los que descansan abajo, de los que vinieron antes, de los que nunca tuvieron paz. Alguien tiene que pagar la deuda. Alguien tiene que recordarles quiénes son los dueños verdaderos. No entendíamos qué quería decir, pero nadie se atrevió a acercarse más. Fue entonces cuando pasó lo que nunca olvidaré. Doña Marcela comenzó a temblar. Su cuerpo se sacudía violentamente, como si algo dentro de ella estuviera tratando de salir. Sus brazos se estiraron hacia los lados, su espalda se arqueó, y de repente su ropa se rasgó. De su espalda brotaron alas enormes, oscuras, cubiertas de plumas negras. Su cara se alargó, su nariz se convirtió en un pico filoso, y sus manos se transformaron en garras. En cuestión de segundos, doña Marcela ya no era una persona, era la lechuza. La misma lechuza gigante que habíamos visto todas esas noches. Nos miró fijamente, soltó un graznido que hizo eco por todo el cerro y voló hacia el cielo nocturno. La vimos alejarse hasta que se perdió entre las nubes. Nos quedamos ahí parados, sin poder creer lo que acabábamos de ver. Algunos hombres lloraban, otros rezaban, otros simplemente miraban al cielo en silencio. Pero todos sabíamos que teníamos que hacer algo. No podíamos dejar que siguiera haciendo daño. Al día siguiente, juntamos a todo el pueblo. Les contamos lo que habíamos visto. Hubo quienes no quisieron creer, pero los enfermos seguían empeorando, y eso era prueba suficiente. Decidimos que había que detenerla. Algunos dijeron que teníamos que quemar su casa, quemar todo lo que tuviera adentro, incluyendo esos huesos malditos. Esa misma tarde prendimos fuego a la casa de doña Marcela. Las llamas subieron rápido, consumiendo las paredes, el techo, todo. Pero cuando el fuego llegó al centro, donde estaban los huesos, pasó algo terrible. Los huesos comenzaron a gritar. Sí, a gritar, como si cada uno tuviera una voz propia. Eran gritos de dolor, de angustia, de gente sufriendo. El sonido era tan horrible que muchos se taparon los oídos y se alejaron corriendo. Yo me quedé ahí viendo cómo todo se quemaba, escuchando esos gritos que me partían el alma. Y entonces sentí que la tierra bajo mis pies empezó a moverse. Primero fue un temblor ligero, pero luego se hizo más fuerte. La tierra comenzó a abrirse. Una grieta enorme se formó justo en medio del pueblo y empezó a tragarse todo lo que encontraba a su paso. Varias casas cayeron dentro de ese agujero negro. La tienda de don Pancho, la casa de doña Lupe, el taller mecánico. Todo desapareció en segundos, como si la tierra se las estuviera comiendo con rabia. La gente corría por todos lados, gritando, tratando de alejarse de la grieta. Yo agarré a mi mamá y a mi hermana y corrimos hacia la parte alta del pueblo. Cuando todo se calmó, nos dimos cuenta de lo que había pasado. La iglesia estaba destruida. Las paredes se habían caído, el techo estaba en el suelo,
y la cruz grande que estaba en el frente se había partido en dos. El pueblo había quedado partido también. Una parte estaba bien, pero la otra, la parte donde había estado la casa de doña Marcela, era solo un hueco enorme y oscuro. Los enfermos dejaron de vomitar esa cosa negra. La fiebre les bajó poco a poco, y los sueños con ataúdes desaparecieron. Pero el pueblo nunca volvió a ser el mismo. La gente tenía miedo. Muchas familias se fueron a vivir a otros lugares. Las que se quedamos, vivimos con el recuerdo de lo que pasó. Nadie volvió a rezar en lo que quedó de la iglesia. Nadie se acerca a ese lugar. Dicen que en las noches todavía se escuchan los gritos de los huesos, y que la grieta sigue ahí, abierta, esperando. Y la lechuza gigante sigue apareciendo. No todas las noches, pero sí de vez en cuando. Se posa en los árboles secos, en las ruinas de la iglesia, en la cruz torcida del cerro. Nos vigila. Nos recuerda que la deuda nunca se ha pagado completa, que mientras vivamos aquí en esta tierra que no nos pertenece, ella va a estar ahí, cuidando, esperando. Yo ya no duermo tranquilo. Cada vez que escucho el graznido de una lechuza en la noche, me levanto y miro por la ventana. Y a veces, solo a veces, la veo ahí, parada en el poste de luz frente a mi casa, con esos ojos amarillos brillantes, mirándome fijamente, recordándome que doña Marcela sigue viva, que sigue volando, que sigue cobrando lo que el pueblo debe. Y la verdad, yo ya no sé si algún día vamos a poder pagar esa deuda, o si simplemente, un día, la tierra va a terminar de abrir y nos va a tragar a todos. Esa es mi historia. Esa es la verdad de lo que pasó en mi pueblo. Y si alguna vez vienen por acá, si alguna vez pasan por un pueblito serrano donde hay una iglesia en ruinas y una grieta enorme en medio de las calles, no se queden. Sigan de largo, porque hay lugares donde los vivos no son bienvenidos. Y este, definitivamente, es uno de esos lugares. La gente del pueblo siempre supo que había cosas que no se debían hacer. Una de ellas era salir de noche cuando las campanas tocaban las ánimas, especialmente si eras mujer y esperabas un hijo. No era superstición vacía ni cuento de abuelas aburridas. Era algo que todos respetaban porque todos habían visto las consecuencias. Las madres lo enseñaban a sus hijas desde pequeñas. Cuando el sol se metía detrás de los cerros y las sombras se hacían largas, las puertas se cerraban con candado, las ventanas se cubrían con trapos gruesos, y nadie, absolutamente nadie, miraba hacia afuera cuando se escuchaban pasos arrastrándose por el empedrado, porque ella caminaba, siempre envuelta en ese rebozo negro que parecía tragarse la poca luz que quedaba en las calles. Los pocos que la habían visto de lejos decían que no caminaba como persona normal. Arrastraba los pies despacio, muy despacio, como si cada paso le doliera, o como si no tuviera prisa porque sabía que nadie podía escapar de ella. Lo peor no era verla caminar. Lo peor era cuando se detenía frente a una casa. Ahí se quedaba, completamente quieta, rezando en voz baja. Palabras que sonaban como oraciones pero al revés. Palabras que hacían que los perros aullaran y que las gallinas dejaran de poner huevos por semanas. Decían que bajo el rebozo no había cara, solo dientes. Dientes amarillos y grandes que no paraban de moverse, mascullando rezos que no eran para Dios, sino para algo mucho más viejo y oscuro. Pero Lucía no creía en esas cosas, o al menos no quería creer. Ella había llegado al pueblo hacía 3 años, cuando se casó con Tomás, un hombre bueno que trabajaba la tierra y la quería de verdad. Al principio todo fue felicidad. La casa pequeña pero limpia, la comida siempre caliente, las noches tranquilas bajo el techo de lámina escuchando la lluvia. Entonces quedó embarazada. Fue la primera vez que sintió esa alegría profunda que te llena el pecho y te hace sentir que todo en la vida tiene sentido. Tomás lloró de felicidad. Empezaron a preparar la cuna, a escoger nombres, a imaginar cómo sería ese niño que pronto llegaría a llenar la casa de risas. Pero al tercer mes todo terminó. El dolor llegó una madrugada sordo y constante. Después vino la sangre. El doctor del pueblo solo movió la cabeza con tristeza y le dijo que a veces estas cosas pasaban,
que era la naturaleza, que podía intentarlo de nuevo. Y lo intentaron. 6 meses después, Lucía volvió a quedar embarazada. Esta vez fueron más cuidadosos. Ella no cargaba cosas pesadas. Comía bien, descansaba, rezaba cada noche, pero al 4.º mes, la historia se repitió. El mismo dolor, la misma sangre, la misma tristeza enorme que te rompe por dentro. Tomás la abrazaba mientras lloraba, pero él también estaba destrozado. Las vecinas empezaron a murmurar. Decían que tal vez la casa estaba mal puesta, que tal vez había que hacer una limpia, que tal vez Lucía estaba maldita. La tercera vez fue la peor. Lucía aguantó hasta el 7.º mes. Ya sentía al bebé moverse, ya le hablaba, ya le cantaba, había comprado ropita, había tejido una manta azul, se había permitido volver a soñar. Y entonces, una noche, todo se detuvo. El bebé dejó de moverse. Lucía lo supo de inmediato. Esa quietud terrible en el vientre que te dice que algo está mal. Muy mal. En el hospital le dijeron que el corazón del niño se había detenido, que tenían que sacarlo, que lo sentían mucho. Después de eso, Lucía cambió. Ya no sonreía. Apenas comía. Se pasaba las horas sentada en la mecedora mirando por la ventana sin ver nada realmente. Tomás no sabía qué hacer. Los doctores decían que no había nada físicamente mal en ella, que podía tener hijos. Pero entonces, ¿por qué no podía? Las vecinas seguían murmurando. Ahora decían que era castigo, que seguramente Lucía había hecho algo malo en su vida pasada, que los niños no querían nacer de ella, que debía aceptar su destino, pero Lucía no podía aceptarlo. Una tarde, mientras Tomás estaba en el campo, la vecina más vieja del pueblo tocó a su puerta. Era una mujer arrugada que casi nunca hablaba con nadie. Se sentó sin pedir permiso y miró a Lucía con esos ojos grises que parecían ver a través de las personas. «Si de verdad quieres un hijo», le dijo con voz rasposa, «hay alguien que puede ayudarte, pero tiene un precio. Todo tiene un precio». Lucía sintió un escalofrío, pero no apartó la mirada. «¿Quién?», preguntó. La vieja sonrió mostrando sus encías sin dientes. «La del rebozo negro, la que camina cuando tocan las ánimas. Ella sabe cómo cerrar un vientre para que lo que entre ya no salga. Pero tienes que ir tú sola, y tienes que ir de noche». Lucía pasó 3 días pensando en las palabras de la vieja. 3 días en los que apenas durmió, en los que la idea se metió en su cabeza como una astilla que no podía sacarse. Tomás notó que algo andaba mal, pero cuando le preguntaba, ella solo decía que estaba cansada. La verdad era que Lucía tenía miedo. Miedo de lo que podría encontrar, miedo de romper esa regla que todo el pueblo respetaba, pero el miedo era pequeño comparado con el vacío que sentía dentro, ese hueco enorme que dejaron 3 hijos que nunca llegaron a respirar. La 4ª noche, cuando Tomás se quedó dormido, Lucía se levantó de la cama con cuidado de no hacer ruido. Se puso un suéter sobre el camisón y salió descalza a la calle. El aire estaba frío y húmedo. No había luna. Solo las estrellas brillaban allá arriba, tan lejos que parecían no importarles nada de lo que pasaba en la tierra. La vieja le había dado indicaciones precisas. Tenía que caminar hacia el norte, pasando el Panteón Viejo, hasta llegar a un camino de tierra que casi nadie usaba ya. Ahí, entre los matorrales y los árboles secos, encontraría la choza. Lucía caminó rápido al principio, pero mientras más se alejaba del pueblo, más lentos se volvían sus pasos. El silencio era pesado. No se escuchaban ni grillos ni perros, solo sus pies sobre la tierra y su respiración nerviosa. Cuando pasó frente al panteón, sintió que algo la observaba. Las cruces viejas se veían negras contra el cielo oscuro. Algunas estaban torcidas, otras rotas. Había flores marchitas y veladoras apagadas por el viento. Lucía apretó el paso sin mirar atrás. El camino de tierra apareció justo donde la vieja había dicho. Era apenas visible entre la hierba alta. Lucía lo siguió, tropezando con piedras y raíces, hasta que vio una luz pequeña entre los árboles. Una luz amarilla y temblorosa como de velas. La choza estaba hecha de carrizos amarrados con mecate. El techo era de palma vieja y llena de hoyos.
Pero lo que más llamó la atención de Lucía fueron las veladoras. Había docenas de ellas alrededor de la entrada, todas negras, todas encendidas. Y adentro, colgadas de las paredes, había figuras de santos. Pero algo estaba mal con ellas. Lucía tardó un momento en darse cuenta de qué era. Les habían raspado los ojos. Todas las figuras tenían los ojos borrados, como si alguien los hubiera quitado con un cuchillo. Solo quedaban huecos blancos que parecían mirar sin ver. «Pasa», dijo una voz desde adentro. Una voz tan vieja que sonaba como piedras rozándose. Lucía tragó saliva y entró agachándose porque la puerta era muy baja. La mujer estaba sentada en el suelo sobre un petate deshilachado. Era más vieja de lo que Lucía había imaginado. Su piel parecía papel arrugado. Su pelo era blanco y tan largo que se arrastraba por el piso. Pero sus ojos eran lo más perturbador. Eran completamente negros, sin blanco, sin pupila visible, solo negro profundo. «Ya sé por qué vienes», dijo la vieja sin saludar. «3 veces has intentado y 3 veces se han ido. No es tu cuerpo el que está roto, es la tierra». Lucía se arrodilló frente a ella sintiendo que las piernas no la sostenían. «¿Puede ayudarme?», susurró. La vieja sonrió y Lucía vio que sus dientes eran demasiado grandes para su boca. Dientes amarillos y filosos que parecían de animal. «Puedo. Pero primero tienes que entender algo. Los muertos de este pueblo están enojados. Hace muchos años, cuando pusieron la carretera nueva, movieron el panteón viejo. Sacaron huesos sin permiso. Los tiraron como basura. Desde entonces, los muertos reclaman. Cada niño que nace les debe algo. Y algunos vientres no pueden pagar esa deuda. El tuyo es uno de esos». Lucía sintió que se le erizaba la piel. «Entonces, ¿qué puedo hacer?». La vieja se inclinó hacia adelante. Su aliento olía a tierra mojada y a algo podrido. «Hay que cerrar tu vientre. Hacer un pacto con la tierra para que lo que entre ya no pueda salir. Pero necesitas algo especial. Un rebozo nuevo que nunca haya sido usado. Lo vamos a enterrar en una tumba sin nombre. Ahí va a quedar 9 días. La tierra lo va a reclamar. Los gusanos lo van a marcar. Y cuando lo saquemos, ese rebozo va a tener poder. Vas a usarlo cada noche mientras duermes. Y el niño va a quedarse». Lucía sintió un nudo en el estómago, pero asintió. Haría lo que fuera necesario. «Tráeme el rebozo mañana en la noche», dijo la vieja. «Y no se lo digas a nadie, ni siquiera a tu marido. Esto es entre tú, yo y los muertos». Lucía salió de la choza con las piernas temblorosas. El camino de regreso se le hizo eterno. Cada sombra parecía moverse. Cada sonido la hacía brincar. Pero logró llegar a su casa antes del amanecer. Tomás seguía dormido. Nunca supo que ella había salido. Al día siguiente, Lucía fue al mercado y compró un rebozo nuevo. Uno negro como le había pedido la vieja. Gastó todo el dinero que tenía ahorrado. El vendedor le preguntó si era para un regalo, pero ella no contestó. Esa noche volvió a la choza. La vieja la estaba esperando con una pala vieja y oxidada. Juntas caminaron hasta el panteón. Lucía cargaba el rebozo doblado contra su pecho. El silencio era absoluto. Ni siquiera el viento soplaba. La vieja la guió hasta una tumba sin cruz. Solo había un montón de tierra con algunas piedras encima. Nadie sabía quién estaba enterrado ahí. Nadie lo recordaba. «Aquí», dijo la vieja. Cavaron un hoyo no muy profundo. La tierra estaba húmeda y olía raro, como a metal y a flores muertas. Lucía puso el rebozo dentro del hoyo con manos temblorosas. La vieja empezó a rezar en voz baja. Palabras que Lucía no entendía. Palabras que sonaban al revés. Taparon el hoyo y marcaron el lugar con 3 piedras blancas. 9 días, repitió la vieja. Ni uno más ni uno menos. Los 9 días fueron los más largos de la vida de Lucía. Cada noche soñaba con cosas extrañas. Veía el panteón, veía manos saliendo de la tierra, veía al rebozo moviéndose solo bajo el suelo, como si algo lo jalara desde abajo. Despertaba sudando y con el corazón acelerado, pero no le decía nada a Tomás. Él notaba que algo andaba diferente. Lucía apenas comía, tenía ojeras profundas. Se quedaba mirando al vacío durante horas.
pero cuando él le preguntaba, ella solo decía que se sentía cansada, que pronto estaría mejor. La 9ª noche llegó finalmente. Lucía esperó a que Tomás se durmiera y salió otra vez de la casa. Ya conocía el camino. Sus pies encontraban el sendero casi solos, como si algo la guiara. La vieja ya estaba en el panteón, esperando junto a la tumba sin nombre. «Es hora», dijo sin saludar. Empezaron a cavar. La tierra estaba más suave que antes, casi blanda. Lucía metió las manos y sintió el rebozo. Estaba mojado y pesado. Cuando lo sacó, tuvo que taparse la boca para no gritar. El rebozo estaba cubierto de algo blanco y viscoso. Gusanos pequeños se retorcían entre los hilos de la tela. Había manchas oscuras que parecían sangre vieja. Y olía. Olía a tumba abierta, a carne descompuesta, a muerte. «Sacúdelo», ordenó la vieja, «y llévatelo. Cada noche te lo pones antes de dormir. Lo amarras alrededor de tu cuerpo y no te lo quitas hasta el amanecer. Así el vientre quedará cerrado. Así el niño no se irá». Lucía tomó el rebozo con las manos temblorosas. Todavía sentía los gusanos moviéndose. Quería dejarlo caer, quería salir corriendo, pero pensó en los 3 hijos que había perdido. Pensó en el vacío que llevaba dentro, y se lo llevó. En casa escondió el rebozo en el fondo del ropero, envuelto en una bolsa de plástico. El olor seguía ahí, penetrante y horrible. Esa noche no durmió. Solo esperó sentada en la oscuridad, preguntándose si realmente podría usarlo. Pero al día siguiente reunió el valor. Cuando Tomás se fue a trabajar, Lucía sacó el rebozo y lo limpió lo mejor que pudo. Le quitó los gusanos que quedaban. Lo lavó con agua fría. Pero las manchas no salieron. Y el olor tampoco. Esa noche, se lo puso por primera vez. Lo amarró alrededor de su cintura y su vientre, apretado como le había indicado la vieja. La tela estaba fría y húmeda contra su piel. Sentía como si algo vivo se moviera entre los hilos. Cerró los ojos y trató de dormir. Tuvo pesadillas terribles. Soñó que estaba enterrada viva. Soñó que manos la jalaban hacia abajo. Soñó que algo crecía dentro de ella. Algo que no era completamente humano. Pero cuando despertó, el rebozo seguía ahí, envuelto alrededor de su cuerpo. Así pasaron las semanas. Cada noche Lucía se ponía el rebozo. Cada noche tenía pesadillas. Tomás le preguntaba por qué gritaba dormida, pero ella mentía y decía que no recordaba sus sueños. Y entonces, 2 meses después, Lucía descubrió que estaba embarazada otra vez. Al principio tuvo miedo de creerlo, miedo de ilusionarse, pero las semanas pasaron y el embarazo siguió adelante. 1er mes, 2º mes, 3er mes. El bebé crecía. Esta vez no había dolor, no había sangre. Todo iba bien. Lucía siguió usando el rebozo cada noche, religiosamente. No podía arriesgarse, no podía perder a este niño también. Tomás estaba feliz pero preocupado. Decía que Lucía se veía más delgada a pesar del embarazo, que su piel estaba más pálida, que había algo raro en sus ojos. Pero el niño seguía creciendo. 4º mes, 5º mes, 6º mes. Lucía ya sentía las pataditas, ya veía su vientre moverse. Esta vez sí, esta vez su hijo iba a nacer. El parto fue difícil y largo. Lucía estuvo en trabajo de parto casi un día completo. Gritaba y sudaba mientras las parteras hacían lo que podían. Tomás esperaba afuera, caminando de un lado a otro, rezando. Finalmente el niño nació. Las parteras lo limpiaron y lo envolvieron en una manta. Pero no dijeron nada. Se miraron entre ellas con caras raras. Una de ellas le entregó el bebé a Lucía con manos temblorosas. «Es un niño», dijo en voz baja. Lucía lo tomó en sus brazos y sintió una felicidad inmensa. Por fin tenía a su hijo. Pero entonces se dio cuenta de algo extraño. El niño no lloraba. Todos los bebés lloran al nacer. Todos. Es lo primero que hacen. Pero este niño estaba completamente callado. Tenía los ojos abiertos, mirando fijamente a Lucía. Ojos oscuros. Demasiado oscuros. «¿Por qué no llora?», preguntó Lucía asustada.
Las parteras no contestaron. Solo se persignaron y salieron del cuarto rápido murmurando oraciones. Tomás entró y vio a su hijo por primera vez. Sonrió, pero la sonrisa no le llegó a los ojos. Había algo que no estaba bien, algo que ambos sentían pero no querían decir en voz alta. El niño nunca lloró, ni ese día ni los días siguientes. Tomaba leche pero no hacía sonidos. Dormía pero no como duermen los bebés normales. Dormía con los ojos entreabiertos, como si estuviera vigilando. Las semanas pasaron y el niño creció, pero seguía sin llorar, sin reír, sin hacer ningún ruido. Los vecinos empezaron a murmurar otra vez. Decían que el niño no era normal, que había algo malo en él. Lucía lo defendía, pero en el fondo ella también lo sentía. Su hijo estaba frío, siempre frío. Aunque lo abrigara con mantas gruesas, su piel estaba helada al tacto. Y había otra cosa. Un día, Lucía estaba peinándose frente al espejo con el niño en brazos. Vio su reflejo. Vio el reflejo de la habitación. Pero el niño no se reflejaba. En el espejo, sus brazos estaban vacíos. Lucía gritó y dejó caer el peine. Miró al niño que tenía cargado. Ahí estaba, real y sólido. Pero en el espejo no había nada. Esa noche, aterrada, fue a buscar a la vieja del rebozo. Corrió por el camino oscuro hasta la choza de Carrizo. Pero cuando llegó, la choza estaba vacía. Las veladoras estaban apagadas. Los santos con los ojos raspados habían desaparecido. Solo quedaba el petate viejo en el suelo. La vieja se había ido. Los años pasaron y el niño creció. Pero creció de una forma extraña. A los 3 años parecía de 5. A los 5 parecía de 7. Su cuerpo crecía rápido, pero sus ojos seguían siendo los mismos. Oscuros, profundos, sin vida. Nunca habló. Nunca jugó. Nunca lloró ni rió. Solo observaba. Todo el tiempo observaba con esos ojos que parecían ver cosas que nadie más podía ver. Tomás se fue volviendo distante. Trabajaba más horas en el campo. Llegaba tarde a casa. Dormía en el cuarto de visitas. No soportaba estar cerca del niño. Lo quería, o al menos intentaba quererlo, pero algo en él le daba miedo. Un miedo profundo que le llegaba hasta los huesos. Lucía tampoco podía negarlo. Su hijo no era como los demás niños. Los otros niños del pueblo le tenían miedo. Los perros ladraban cuando pasaba cerca. Las gallinas dejaban de poner huevos. Las plantas en el jardín se marchitaban donde él las tocaba. Pero era su hijo. El hijo que había esperado tanto. El hijo por el que había hecho ese pacto terrible. No podía abandonarlo. El niño cumplió 7 años en silencio. No hubo fiesta. No hubo invitados. Solo Lucía le hizo un pastel pequeño que el niño ni siquiera probó. Se quedó sentado mirándolo con esos ojos vacíos hasta que las velas se consumieron solas. Esa noche era 1 de noviembre, Día de Muertos. En el pueblo todos preparaban altares para sus difuntos. Ponían fotos, comida, flores de cempasúchil. Las calles olían a copal y a pan dulce. Lucía había guardado el rebozo manchado en el fondo del ropero todos esos años. No podía deshacerse de él. Algo le decía que si lo tiraba, algo malo pasaría. Pero esa noche, cuando fue a revisar, el rebozo no estaba. Lo buscó por toda la casa, en todos los cajones, en todos los rincones. No lo encontró. Entonces escuchó pasos en la sala. Salió del cuarto y vio a su hijo parado en medio de la oscuridad. Tenía el rebozo negro en las manos. El mismo rebozo que había estado enterrado en la tumba sin nombre. El mismo rebozo lleno de manchas y de muerte. «Hijo, ¿qué haces?», susurró Lucía con la voz temblorosa. El niño la miró. Por primera vez en 7 años algo cambió en su expresión. No era exactamente una sonrisa. Era algo peor. Algo que parecía hambre. Caminó hacia ella despacio, arrastrando los pies como lo hacía la vieja del rebozo. Exactamente igual. Lucía quiso correr pero no pudo moverse. Sus piernas no le respondían. El niño se acercó y envolvió el rebozo alrededor de ella. Lo amarró apretado, tan apretado que Lucía no podía respirar bien. «¿Qué haces? ¡Suéltame!», gritó. Pero el niño no hablaba. Solo la miraba con esos ojos oscuros mientras jalaba el rebozo. Jalaba hacia la puerta, hacia afuera,
Lucía intentó gritar, pero el rebozo le cubría la boca. Intentó forcejear, pero era como si la tela tuviera vida propia, apretándola más y más. El niño la arrastraba por el piso de la casa, hacia la puerta, hacia la calle oscura. Tomás llegó en ese momento. Vio la escena y se quedó paralizado. Su hijo arrastrando a su esposa envuelta en ese rebozo horrible. Corrió hacia ellos, pero cuando intentó agarrar al niño, sintió una fuerza invisible que lo lanzó contra la pared. Lucía desapareció en la oscuridad, arrastrada por su propio hijo. Tomás corrió detrás de ellos, pero era inútil. Las huellas en el camino de tierra iban directas hacia el panteón. Cuando llegó, la reja estaba abierta. Las cruces viejas se veían negras contra el cielo sin luna. Encontró las huellas hasta la tumba sin nombre, la misma donde habían enterrado el rebozo 7 años atrás. La tierra estaba removida, fresca, como si alguien acabara de cavar, pero de Lucía no había señal. Solo el rebozo negro colgaba de una cruz cercana, meciéndose con el viento que empezaba a soplar. Y en el silencio de la noche, Tomás escuchó algo que le heló la sangre: pasos arrastrándose. 2 pares de pasos, uno de niño, uno de mujer, alejándose entre las tumbas. Desde esa noche, la gente del pueblo empezó a reportar algo nuevo. Ya no era solo la vieja del rebozo negro la que caminaba después del toque de ánimas. Ahora eran 2 figuras, una grande y una pequeña, caminando juntas, arrastrando los pies, rezando con voces que sonaban como tierra cayendo sobre un ataúd. Y a veces, en las cruces viejas del panteón, aparece colgado un rebozo negro, manchado, húmedo, con olor a tumba. Los que lo han visto de cerca dicen que todavía se mueven cosas entre sus hilos, cosas blancas, cosas que se retuercen. Nadie se atreve a tocarlo. Y las mujeres embarazadas del pueblo ahora tienen más cuidado que nunca, porque saben que la vieja del rebozo ya no camina sola. Ahora tiene compañía, una madre y su hijo, unidos para siempre por un pacto que nunca debió hacerse, un pacto con la tierra, con los muertos, con la oscuridad que espera paciente bajo nuestros pies, hambrienta, esperando que alguien más cometa el mismo error. En medio de los campos, lejos del pueblo, había un pozo viejo que ya nadie usaba. No aparecía en los registros ni tenía brocal. Era solo un círculo oscuro cubierto con tablas podridas y tierra seca. Los abuelos del pueblo decían que durante una epidemia antigua, cuando no había tiempo para llevar a los enfermos al cementerio, los cuerpos fueron arrojados ahí, uno tras otro. Algunos todavía respiraban cuando cayeron al fondo. Con los años, el pozo empezó a hacer algo extraño. Aprendió a escuchar. El primero en notarlo fue Mateo, un joven campesino que trabajaba en las tierras cercanas. Era un día como cualquier otro. El sol apenas empezaba a bajar, y él araba la tierra con su viejo caballo. El viento soplaba suave entre los surcos cuando de pronto escuchó algo que le heló la sangre. Su nombre. Venía del fondo del pozo, una voz que conocía muy bien, la voz exacta de su madre, que había fallecido 5 años atrás. No era un grito desesperado, era un susurro paciente, tranquilo, como si ella lo estuviera llamando para que entrara a cenar, como si lo llamara para que descansara. Mateo dejó de arar. Se quedó quieto, sudando frío a pesar del calor. Miró hacia el pozo. Las tablas viejas seguían ahí, cubiertas de musgo y hierba seca. Nada se movía, pero la voz volvió a llamarlo. «Mateo, hijo, ven». Él retrocedió, tomó las riendas del caballo y se fue corriendo hacia su casa. Esa noche no pudo dormir. Cada vez que cerraba los ojos, escuchaba la voz de su madre llamándolo desde la oscuridad. Al día siguiente, intentó trabajar en otra parcela, más alejada. Pero al caer la tarde, cuando el silencio llenaba el campo, la voz volvió. Esta vez más clara, más cerca, como si el pozo lo hubiera seguido. «Mateo, no tengas miedo, ven conmigo». Pronto otros campesinos comenzaron a escuchar voces conocidas. Don Alberto escuchaba a su hermano, que se había ido del pueblo años atrás y nunca regresó. La señora Lucía escuchaba a su hija pequeña, que había enfermado de fiebre una primavera
y no despertó más. Cada uno escuchaba una voz distinta, una voz que conocían, una voz que amaban, y el pozo nunca gritaba dos nombres al mismo tiempo. Elegía uno. Lo repetía noche tras noche, hasta que la persona dejaba de dormir, dejaba de comer, dejaba de pensar en otra cosa que no fuera esa voz que los llamaba desde el fondo de la tierra. Mateo resistió varios días. Se amarraba las manos por la noche para no caminar dormido. Rezaba hasta quedarse sin voz. Se emborrachaba con lo que encontraba, intentando acallar el sonido que lo perseguía. Pero el pozo aprendía más cada noche. Ahora imitaba risas, llantos, recuerdos que solo él conocía. Una madrugada, el silencio del campo fue roto por un golpe seco y profundo. Un sonido que pareció venir desde las entrañas de la tierra. Al amanecer, cuando los primeros campesinos salieron a trabajar, encontraron las cuerdas que Mateo había usado para amarrarse. Estaban rotas, deshechas, y junto al pozo, sobre las tablas viejas, había marcas profundas. Nadie se asomó al interior. Nadie quiso saber qué había pasado realmente. Los días siguientes fueron de un silencio pesado en el pueblo. Nadie hablaba de Mateo. Nadie se acercaba al pozo. Los campesinos que trabajaban en esas tierras empezaron a evitar la zona, dando largos rodeos para no pasar cerca. Algunos decían que habían visto sombras moverse alrededor del pozo al atardecer. Otros juraban haber escuchado pasos en la tierra seca durante la noche, pero lo peor vino después. 3 días después de la desaparición de Mateo, don Alberto estaba regresando a su casa cuando escuchó una voz familiar. No era la de su hermano esta vez. Era la voz de Mateo. Clara. Tan real como si estuviera parado junto a él en el camino. Alberto, amigo, ven a verme. Don Alberto apretó el paso. No miró atrás. Llegó a su casa temblando y cerró la puerta con llave. Esa noche no salió, ni la siguiente, pero la voz seguía llamándolo. Cada noche más cerca, cada noche más insistente. El pozo había aprendido una voz nueva, y no era la única. La señora Lucía también empezó a escucharla. La voz de Mateo se mezclaba ahora con la de su hija. 2 voces que la llamaban al mismo tiempo, una desde el pasado, otra desde el presente, ambas desde el mismo lugar oscuro. Lucía, mamá, estamos esperándote. El pueblo entero empezó a sentir el cambio. Las noches se volvieron más largas, más frías. El viento que antes solo soplaba suave ahora traía susurros. Palabras que no se entendían del todo pero que todos reconocían. Eran nombres. Nombres de personas que conocían. Personas que ya no estaban. Algunos intentaron tapar el pozo. Llevaron piedras grandes, tablones nuevos, tierra y cemento. Pero cada mañana, todo aparecía movido. Las piedras rodadas a un lado, los tablones rotos, la tierra regada alrededor como si algo hubiera salido desde adentro durante la noche. Un grupo de hombres del pueblo decidió hacer guardia. Se quedaron toda la noche sentados alrededor del pozo, con linternas y palos, vigilando, esperando. Pero no vieron nada, solo escucharon. Primero fue un susurro, luego 2, después una docena de voces mezclándose en el aire. Voces de niños, de ancianos, de hombres y mujeres, todas llamando, todas rogando, todas invitando a bajar. Uno de los hombres se levantó, caminó hacia el pozo con los ojos vidriosos. Los demás intentaron detenerlo, pero él no parecía escucharlos. Solo miraba hacia el fondo oscuro, con una sonrisa extraña en el rostro. Ahí estás, te he estado esperando. Lo sujetaron entre varios. Lo arrastraron de vuelta al pueblo. El hombre no dejaba de sonreír. No dejaba de mirar hacia atrás, hacia el pozo que lo llamaba. Esa fue la última vez que alguien se acercó de noche, pero el pozo no necesitaba que se acercaran, porque ahora las voces llegaban hasta las casas. Entraban por las ventanas, se colaban bajo las puertas, despertaban a la gente en medio de la madrugada. Y cada vez que alguien escuchaba su nombre pronunciado por una voz conocida, algo dentro de ellos cambiaba. Dejaban de tener miedo, empezaban a sentir curiosidad, después nostalgia, luego necesidad, la necesidad de ir, de ver,
de reunirse con esas voces que tanto extrañaban. Don Alberto fue el siguiente. Lo encontraron una mañana, sus zapatos junto al pozo, su sombrero volado a unos metros, y esas mismas marcas de uñas sobre las tablas viejas, como si en el último momento hubiera intentado aferrarse, como si hubiera cambiado de opinión cuando ya era demasiado tarde, pero para entonces el pozo ya había aprendido su voz también, y cada noche la colección crecía. El pueblo empezó a vaciarse lentamente, no de golpe, no de forma que se notara de inmediato, pero cada semana alguien faltaba. Una casa quedaba con las luces apagadas. Un negocio cerraba sin explicación. Las familias empezaban a irse, buscando otros lugares, otras tierras, lejos de ese campo maldito. Pero los que se quedaban no podían escapar. La señora Lucía duró 2 semanas más. Dejó de salir de su casa. Sus vecinos la escuchaban hablar sola durante las noches, conversaciones largas, como si alguien le respondiera. Reía, lloraba, prometía cosas en voz baja. Una madrugada, su puerta amaneció abierta, la casa vacía, y junto al pozo, su rebozo favorito, el que nunca se quitaba, estaba doblado con cuidado sobre las tablas, como si lo hubiera dejado ahí antes de bajar por voluntad propia. El pozo ahora hablaba con 3 voces más, y seguía aprendiendo. Los últimos habitantes del pueblo intentaron hacer algo. Llamaron a un sacerdote de la ciudad, un hombre mayor que había visto muchas cosas extrañas en su vida. Llegó con agua bendita, con oraciones escritas en papeles viejos, con la seguridad de quien cree tener respuestas. Se paró frente al pozo al caer la tarde. Comenzó a rezar en voz alta. Roció el agua bendita sobre las tablas. Pidió que las almas descansaran, que dejaran de llamar, que se fueran en paz. El pozo permaneció en silencio. El sacerdote sonrió. Pensó que había funcionado. Se dio la vuelta para regresar al pueblo. Entonces escuchó su nombre. No era una voz que conociera. Era su propia voz, saliendo del fondo del pozo, llamándolo a él mismo, como si algo allá abajo hubiera aprendido a ser él antes de que él lo supiera. Padre, baja, ya es hora. El hombre dejó caer su libro de oraciones. Retrocedió. Corrió hacia el pueblo sin mirar atrás. Subió a su camioneta y se fue esa misma noche. Nunca regresó. Nunca habló de lo que había escuchado. Los últimos vecinos se fueron días después. Ahora el campo está vacío, las casas abandonadas, los caminos cubiertos de hierba alta, pero el pozo sigue ahí, en medio de todo, esperando. Los que pasan cerca dicen que todavía se escuchan voces, docenas de ellas, cientos tal vez, todas llamando, todas susurrando nombres al viento, nombres de personas que ya no están, nombres de personas que tal vez aún caminan por el mundo sin saber que el pozo ya aprendió cómo suenan. Porque el pozo no olvida. Cada voz que aprende se queda ahí para siempre, repitiendo, llamando, atrayendo. Y dicen que en las noches más silenciosas, cuando el viento sopla justo en la dirección correcta, se puede escuchar una voz nueva, una que recién aprendió, una que todavía no ha llamado a nadie, pero lo hará. Porque el pozo tiene paciencia, tiene tiempo, tiene todas las voces que necesita. Y cada vez que alguien se acerca demasiado, aunque sea por curiosidad, aunque sea solo para ver si las historias son ciertas, el pozo escucha, aprende, y espera el momento perfecto para pronunciar ese nombre nuevo, esa voz que acaba de descubrir, ese susurro que repetirá noche tras noche hasta que la persona no pueda resistir más, hasta que camine sola en la oscuridad, hasta que llegue al borde, hasta que mire hacia abajo y vea todas esas sombras moviéndose en el fondo, todas esas manos extendidas, todas esas bocas abiertas repitiendo su nombre con voces que reconoce. Y para entonces ya es demasiado tarde, porque el pozo nunca suelta lo que aprende.